2, 3. Cut. Let's get it one. Antes de las precuelas, antes del universo expandido, solo había Star Wars. Y de esa trilogía tan amada, la oveja negra por alguna razón era episodio 6, Return of the Jedi. Pero, ¿es tan así? ¿Está por debajo de las otras dos entregas originales? ¿O puede que realmente sea una joya incomprendida? Bueno, hola y bienvenido a PBZ. En el día de hoy vamos a explorar todas esas preguntas y mucho más del que, debo admitir, es mi episodio favorito de la trilogía original de George Walton Lucas Jr. Un proyecto que fue un infierno de producir y en cierto sentido destruyó a su creador. Exploremos todo por partes sin pretender en ningún momento establecer mi palabra como una verdad absoluta ni nada por el estilo. No es ningún secreto que la producción de un largometraje es un proceso arduo, lleno de contratiempos y problemas. De hecho, Star Wars nunca fue ajeno a eso. Todos sabemos cómo la realización de episodio 4 fue literalmente una prueba de fe para la producción por la cantidad de problemas que surgieron antes, durante y después del rodaje. Pero episodio 6 fue un poco diferente. En un sentido, nos encontramos con la presión de cerrar una saga que logró superarse a sí misma y que realmente estaba en la mira de todos. No por nada, Star Wars estaba en todas partes, desde juguetes hasta propaganda contra el tabaco y el alcohol. R2-D2, you found a cigarette. Well, I don't think smoking is grown up at all. Sí, Star Wars también conquistó el público adulto. El punto es que por múltiples razones, el regreso del Jedi fue la que tuvo mayores complicaciones. No desde un punto de vista técnico, ya que es una historia más íntima donde el foco fue más que nunca narrativo, sino porque hubo varias tensiones y trabas a cada paso porque había resistencia a lo que quería hacer George. El primero de estos contratiempos tuvo que ver con el equipo productivo que acompañó a Lucas, donde vimos quejas y demandas conocidas por todos como el nombre del largometraje, que, si hay algún perdido por ahí, básicamente el productor Howard Kazanjian le dijo a Jorgito que el título de la película era débil, le faltaba punch. En respuesta, el creador de la saga cambió el retorno del Jedi por la venganza del Jedi, así no le rompían más las pelotas. Sin embargo, como George es súper detallista con aquello que hace a la temática de sus largometrajes, después de todo estamos hablando del tipo que cambió el color de un hornito en el fondo para fortalecer la temática del infierno en episodio 5. Terminó volviendo a Return en lugar de Revenge, porque era un título contraintuitivo con la filosofía del arco que estaba por verse en Luke Skywalker. Por otro lado, uno de los productores más importantes de George, medio que se fue, medio que lo despidieron. La historia es poco clara. La situación fue la siguiente: a Gary Kurtz no le gustaba la dirección optimista a la que George quería llevar a Star Wars episodio 6 y rompió las pelotas con que había que ir full darks, mientras que Lucas ya no quería trabajar más con Gary porque en Empire lo único que había hecho fue confundir al director y cometió errores que inflaron el presupuesto y complicaron los tiempos de realización de la película. En pocas palabras, hizo mal su trabajo de productor y George tuvo que ser el que ayudó a Irving Kershner, además de encargarse de controlar el tema de presupuestos y acomodar los tiempos. Ese man cobró su sueldo durante 3 años haciendo mal su trabajo. La cuestión es que aunque Kurtz se había ido, parte de esa visión que tenía para Star Wars con más edge y oscuridad influenció mucho al guionista Lawrence Kasdan, quien realmente ayudó en el pasado a George ordenando las ideas que tenía, pero acá se generó una situación de tensión enorme. A ver, ¿qué quería Lawrence Kasdan para cerrar Star Wars? Lo interesante de este conflicto de visiones es que entre borradores, conversaciones grabadas de las sesiones de escritura y testimonios del staff, está muy bien documentado el choque de visiones para definir qué iba a ser episodio 6. Aprovechemos este momento solo para explorar algunas de las ideas del guionista, sus efectos potenciales y lo más importante, ver qué reacción y posición toma George frente a algunas de estas propuestas para que nos informe un poco cuál era su intención con el largometraje. Muy bien, por una cuestión de orden vamos a llamar esta visión que tenía Lawrence y Kurtz como Revenge of the Jedi, para hacernos una idea de lo darks. Y cuando digo darks es muy darks que quería Lawrence que fuera esta película. En uno de los encuentros de mesa para pensar el desenlace, hay varios testigos que plantearon que George dijo de forma irónica que lo que tenían que hacer era que Luke tenía que volverse malvado, ponerse el casco de Vader y de ahí matar a todos los rebeldes. Y Lawrence, que no había notado la ironía, tiró un "¿sabes que sí? Es por ahí", todo emocionado. Es un montón. Si Bro hubiera nacido en los 90s, habría sido uno de los pioneros de AMVs de Vegeta con música de Linkin Park. Literalmente, el man quería poner mucho edge en la historia. Creo que deberías matar a Luke y que Leia tome el mando. No quieres matar a Luke. Bueno,
Entonces mata a Yoda. No quiero matar a Yoda. No tienes que andar matando gente. Eres producto de los años 80. No se andan matando gente. No está bien. No, no lo soy. Estoy tratando de darle un poco de filo a la historia. Lo interesante que podemos ver acá es que Lawrence quería que muriera alguien, quien sea, incluso Luke, y por alguna razón Vader no le parecía un personaje importante para contar como la muerte de la historia cuando el 50% del núcleo del conflicto emocional de la película es él. De hecho, es interesante ver cómo en estos intercambios y algunas entrevistas queda claro que el guionista no quería una redención de ningún tipo para Vader, temía que perdiera ese toque cool que cautivó a la audiencia en las películas anteriores. Pero, ¿por qué es malo ver ese lado vulnerable? Es interesante que acá tenemos dos filosofías totalmente distintas respecto al rol de la vulnerabilidad en la narrativa. Por un lado, Lucas viéndolo como un elemento necesario para darle sustancia al personaje, y por el otro Kasdan, que lo ve como un atributo que hace ver débil al villano. Personalmente no vengo a juzgar a George ni nada, ni tampoco atacar a Lawrence, pero me pareció que fue la decisión correcta darle una vuelta de tuerca distinta a Vader, porque le otorga un toque humano que lo hace destacar de otros antagonistas de la época. Igual, eso no quiere decir que Lucas no tomó ideas del guionista o incluso de otra gente. De hecho, todo lo contrario, tomó algo de feedback para episodio 6 y después lo ajustó para que quede acorde a la tesis temática que quería llevar con la película. Por ejemplo, como ya vimos recién, el guionista pidió que mataran a Yoda y terminó ocurriendo, solo que no de la forma violenta que lo planteaba Kasdan. Al contrario, en lugar de ser una muerte más de este estilo, el final de Yoda es presentado como una parte natural de la vida, algo que no debe ser temido, sino como una etapa del ciclo de la fuerza, además de narrativamente tener la utilidad de dejar a Luke solo, volviéndolo el último Jedi. Es muy potente porque ya con Obi-Wan vimos una muerte trágica y acá vemos la otra cara de este proceso del que todos formamos parte. Incluso George pidió que los actores le den ideas que deseaban ver en pantalla y mayormente fueron tenidos en cuenta, algunos con mayor éxito que otros. Por ejemplo, Mark Hamill quería que mostraran a Luke entrando al lado oscuro para así destruir a Vader. En dicho caso, Lucas toma esa idea y deja en claro que el protagonista con el lado oscuro podría destruir sin problemas a su padre, pero le da una vuelta de tuerca en el que Luke decide no matarlo y así se libra de la oscuridad. Harrison Ford por su lado quería que Han muriera, no se le dio, por lo menos no en este episodio. Y Carrie Fisher quería que Leia fuera un personaje un poco más suave y no tan, citando a la actriz, perra espacial. Y eso definitivamente informó un montón al largometraje. Leia muestra un lado más compasivo y hasta dulce, siendo la que logra generar un vínculo con los Ewoks y ni hablar al momento de apoyar emocionalmente a Luke. Pero eso no quitó que cuando la cosa se puso dura, la muchacha hizo lo que sea necesario para obtener la victoria. Una cosa que siento al ver esos pequeños detalles que Lawrence plantea es que tenía una visión casi opuesta a George sobre qué tenía que ser Star Wars, porque ponele, el man no quería que vieran a Vader sin casco. Una vez que perdió esa discusión, tiró un bueno, por lo menos que tenga cicatrices para que se vea cool, y Lucas tomó esa sugerencia, pero la vuelve una herramienta para mostrar lo vulnerable y castigado que fue por la vida el joven Anakin. Pareciera que Lucas estaba intentando dar el cierre a una fábula moderna que ayuda a crecer a los niños, mientras que Lawrence quería The Force Unleashed. Si bien Star Wars es la obra de George Lucas, eso no quita que la dirección de las dos secuelas del episodio 4 fueron llevadas adelante por otros autores. Primero Irwin Keschner con episodio 5, que logra comprender y complementar la mirada de Lucas, y ahora con episodio 6 entró en escena Richard Marquand, un director que no fue la primera opción del creador de la saga, sino más bien una salida de emergencia luego de tener problemas con el gremio de directores con la forma en que Star Wars presentaba sus créditos. Si tuviera que adivinar por qué Richard fue elegido, creo que su experiencia en películas para niños, historias con drama y documentales para la BBC eran a primera vista el combo perfecto que iba como anillo al dedo con Star Wars. ¿Quién mejor para hacer cinema verité que un tipo que tenía varios documentales bajo el brazo? Lo que nadie esperaba es que el pobre Richard, sin tener la intención, sería el máximo talón de Aquiles en la trilogía original. Esa es la primera escena filmada de todo episodio 6. Se ve poco, no se escucha bien y la verdad es medio un desastre para los estándares del Star Wars. Pero para Richard este fue uno de los mejores laburos que había hecho. Y eso fue un problema. Cuando uno de los productores vio el resultado junto a la reacción del director, sumado a que mientras todos estaban trabajando desde la mañana y Richard llegaba siempre después del almuerzo, no quedó otra opción que avisarle a George de la situación y entre idas y vueltas, Lucas terminó filmando una gran mayoría del largometraje. Ahora,
película. ¿Cuál es el problema de Richard? Bueno, según varios miembros de la producción, la lista es bastante larga. Lucas, por su parte, jamás dijo nada malo del director, por ahí como un gesto de respeto, quién sabe. Porque, por ejemplo, al no estar acostumbrado a trabajar en proyectos de escala tan grande, Richard simplemente hay cosas que no las podía visibilizar. El ejemplo más icónico de eso es la nave de Jabba. Como le costaba pensar en escenarios por partes, tuvo que pedir que construyeran la nave en su totalidad, generando un gasto enorme de dinero que no era necesario. El señor simplemente tenía muchas dificultades pensando antes de tiempo en las tomas de los efectos especiales. Pero es entendible porque es una habilidad muy difícil de adquirir incluso hoy en día. Así hay un montón de quejas y reclamos por parte de los miembros de la producción que fueron saliendo a la luz. Parece que Richard era medio dictador en el set, tratando mal a los miembros de la crew y favoreciendo a los actores que admiraba como a Harrison, mientras que Anthony Daniels le vivía haciendo bullying al ser un actor, según el mismo Mark I, de segunda categoría por ejemplo no mostrar su rostro. Tanto así que en medio de una filmación Anthony Daniels sufrió un ataque de ansiedad y en lugar de parar todo, Richard siguió filmando como si nada, sabiendo lo que estaba ocurriendo. Igual, el que me parece que es el máximo problema que tuvo el director es que, en palabras de la ex esposa de George, no entendía la esencia de lo que trataba de contar esta película. Eso lo podemos ver en varios momentos, ya que por ejemplo le pidió al editor original que en todas las tomas del enfrentamiento entre Vader y su hijo, ya sea peleando o calmados, se usaran las tomas más violentas y enojadas de Luke Skywalker. También sabemos que Richard estaba muy enojado con el actor detrás del almirante Akbar porque no quería celebrar cuando se destruyó la Estrella de la Muerte, porque el actor, siendo veterano de Vietnam, intentó informar que no era por ahí lo que tenía que pasar, sino que quería que aún en la victoria el peso melancólico de la guerra esté en la reacción de su personaje. Todo terminó en Richard demandando que el actor salte y baile, pero por suerte el señor se la bancó hasta el final y su resistencia le dio un poquito más de sustancia a episodio 6. Así estuvo plagado de situaciones. Los primeros planos de Vader sufriendo mientras el emperador tortura a Luke los tuvo que filmar George porque si no, no sabíamos qué estaba pasando con Anakin mientras destruían a su hijo. De hecho, quien salvó el que discutiblemente es el momento más importante de toda la trilogía original es Mark Hamill. A ver, Mark es distinto a los otros actores en el sentido de que se volvió fanático de este mundo. Entonces, a lo largo del detrás de cámara de las 3 películas, podés ver cómo lo llena de preguntas a Lucas, muchas veces sobre su personaje, otras sobre cosas minúsculas, re de fondo, debido a una curiosidad insaciable de fanático. Para que te hagas una idea, cuando lo ves a George dirigiendo a Mark en Endor, literalmente Hamill sabe que Luke está sintiendo el futuro y que ahí ve que los ositos lo van a ayudar a destruir el imperio. Dato recontra importante que no está expresado en el largometraje, pero que es influyente en la forma de la performance de este muchacho. La cosa es tan así que estamos hablando del actor que antes de que se estrenara episodio 6 ya hablaba en entrevistas sobre las precuelas y tenía bastante claro hacia dónde iban las cosas. We finish off the trilogy, then we go back 20 years and we do the story of young Darth Vader and the young Alec Guinness character. And in the third film, which precedes Star Wars, you see. Like a prequel. That's right. Eso permitió que, a pesar de las indicaciones del director, pidiendo que Luke fuera bien darks, Mark hizo todas las tomas, aunque sea una vez, de la forma que creía que Lucas hubiera querido. Y así, la esposa del creador de la saga pudo usarlas para editar el largometraje que tenemos hoy. Es medio un milagro, digamos. No crean que la intención del video es decir que Richard era un mediocre o mala persona ni nada por el estilo, sino que tal vez no era la persona adecuada para llevar adelante un proyecto de una escala tan alejada de su trayectoria hasta esa instancia. Por eso que se dice que realmente no es el director de la película, ya que la mayoría de las tomas utilizadas fueron hechas por George y de lo que sí filmó Mark I fueron elegidas las tomas hechas por los actores cuando habían evitado sus indicaciones pensando que era lo mejor para Star Wars. Pero eso no quiere decir que no tuvo aportes. Todo lo que vemos de la Leia más dulce fue todo gracias a él, que lo logró materializar en la cinta de una forma que Lucas, según sus propias palabras, jamás habría podido. De hecho, la idea de que la princesa fuera la hermana de Luke, para cerrar esta idea pendiente de episodio 5, fue un aporte de Mark I, que al final del día, ya solo con eso, sumó más a la historia que el guionista original. Y hablando de historia, ahora que entendemos el proceso que nos llevó hasta el episodio final de Star Wars, deberíamos poder analizar qué es aquello que busca mostrarse en este largometraje y de qué forma lo logró. En palabras de George Lucas, la película tiene 3 grandes momentos: el rescate de Han Solo, el conflicto rebelde y el conflicto de Luke. Analicemos cada uno.
Al momento de pensar en el primer acto de la película tenemos que entender que cumple múltiples funciones. Primero y fundamental es que cuando el guión se estaba cocinando se dieron cuenta que tan solo con el conflicto en la luna de Endor, los rebeldes en la Estrella de la Muerte y Luke contra el Emperador quedarían con un largometraje muy acotado. Así que esa es la necesidad inicial de todo el rescate en Tatooine. Relleno. Ahora, lo interesante es que no se quedaron solo con rellenar, sino que aprovecharon el regreso a este planeta para hacer varias cosas técnicas y especialmente temáticas. Por un lado, la operación del rescate de Han nos permite resolver varias cosas sueltas, desde mostrar quién era el famoso Jabba con el que venían rompiendo las pelotas desde episodio 4, sumado a que por ejemplo en su momento no sabían si Harrison Ford volvía, por lo que el personaje de Lando había quedado como un plan B para reemplazarlo, pero como efectivamente volvió, Landiño había perdido su rol, entonces se aprovechó la oportunidad del rescate para mostrarlo jugándose la vida para salvar a su amigo. Digamos que es un pequeño arco de redención muy acorde para la película que se focaliza en la idea de salvar a Vader. Respecto a cómo utilizan todo este rescate para introducir a Luke, el trabajo que hicieron fue impecable. De entrada, el man aparece en escena forzando la apertura del palacio de Jabba como si nada. El personaje está siempre filmado entre las sombras con un manejo sutil pero letal, desde matar a los cerdos apenas moviendo la mano hasta establecer negociaciones que se limitan a hacemos la mía o se mueren. Muy eficiente porque por un lado en 5 segundos entendés que es muy posible que ya este muchacho esté a la altura de Vader, pero también se planta la semilla de la incertidumbre en la audiencia, porque acaba de hacer lo mismo que su padre en el pasado, mostrando un poco esa oscuridad latente que podría convertirlo en un villano. Todo el rescate es un pequeño muestreo para venderte lo poderoso que es Luke, pero sin ser absolutamente indestructible, porque por ejemplo, si bien derrota a un kaiju básicamente, no solo que no es una tarea fácil, sino que no lo derrota con poder, sino con ingenio. De hecho, que Han se ha descongelado durante todo el proceso del rescate permita que sea el personaje fuera del loop, el desactualizado que nos confirma al sorprenderse lo distinto que está Luke al ser el único que inicialmente lo trata todavía como el chico campesino de episodio 4, para al final darse cuenta que se volvió algo distinto, algo más fuerte. Si lo pensamos, a nosotros también nos buscan hacer recordar, no solo volviendo al planeta de origen del protagonista, que pasó de un humilde granjero al tipo que ayudó a derrotar fácilmente al mandamás del lugar, sino que hasta te dan pequeños momentos como este que nos hacen pensar qué tan lejos llegaron estos dos hermanos a lo largo de 3 largometrajes. Es un primer acto dinámico donde un millón de cosas están pasando al mismo tiempo y sin embargo lo sentís refluido, con un Luke dominando todo, Han y Lando luchando por sus vidas de forma divertida, Leia haciéndote creer por un momento que se volvió una damisela en peligro, pero es mentira, y termina siendo ella quien mata a sangre fría a Jabba, y los droides siendo el alivio cómico como siempre. Este rescate tiene todo, absolutamente todo, y podría haber sido tranquilamente su propia película, pero es simplemente el primer acto. El tramo de los rebeldes tiene varias etapas. En un principio, con la llegada a la luna de Endor, nos permite por última vez tener una pequeña aventura con Luke, Leia y Han que te recuerda la química entre los tres. Nos dan una aventura distinta mostrando algo nuevo en la forma de la persecución de los speeders. Y bueno, el encuentro con los controversiales Ewoks. Ya que estamos, hablemos de estos ositos tan discutidos que varios odian. Pensemos su lugar en la historia y si realmente están de más. ¿De dónde salen estas pequeñas criaturas? Bueno, primero y antes que nada, en el famoso borrador que terminó dividiéndose en 3 para realizar la trilogía, una de las ideas era que un aliado primitivo ayudara a los rebeldes a derrotar al imperio porque George quería evocar la situación de victoria contra Estados Unidos en Vietnam, donde con palos y rocas derrotaron al monstruo militar norteamericano. Entonces, inicialmente, en ese guión borrador iban a ser los Wookiees los encargados de acompañar a los rebeldes en la batalla final, pero, según el mismo director, había un problema, y es que entre ese borrador original y lo que terminó siendo episodios 4 y 5, estos osos gigantes se habían vuelto muy sofisticados. Onda, Chewbacca sabe volar naves y hasta repararlas. Entonces el subtexto se va a perder. También acá hay algo que George nunca mencionó, pero que es un dato que tuvo que saber, y es que gracias a la producción del especial de Navidad, el equipo de ILM descubrió lo ridículamente costoso y difícil que era tener varios Wookiees en escena. Tanto así que incluso en Revenge of the Sith, cuando finalmente vemos Kashyyyk, se utilizaron varios trucos digitales para simular la presencia de múltiples Wookiees. Entonces, si bien está toda la discusión de que George hizo esto por el dinero y para vender más juguetes, ¿tiene sentido esa crítica? O sea, estamos hablando de la franquicia más importante en merchandising de esa época. Todos los diseños venden. Es más, tanto en la época como ahora, tenés plushies de todo y hasta muñecas para apelar al público femenino. Seguramente los Ewoks fueron influenciados por el hecho que tenían que vender, pero ¿acaso eso no aplica a todos los diseños de Star Wars? ¿Boba Fett fue una creación por el amor al arte? No sé, siento que el debate focalizado con los ositos
es algo injusto, porque podría aplicar en realidad todo. Otro dato interesante por ahí respecto a los osos de peluche es que forman parte de algunas ideas de historias sueltas que tenía George en este mundo. Por ahí ese sea el origen de las dos películas autoconclusivas en el mundo de Endor. Si te interesa saber más, suscríbete para verme analizar estas dos películas que como no las vi, no sé si son tan buenas. Personalmente me parece que comunican fácil la idea de un David derrotando un Goliat de forma inesperada, además que al poner en una situación de poder a Threepio generan una dinámica distinta que permite una comedia diferente, especialmente de parte de Han Solo, que ahora tiene que bajar la cabeza y respetar al droide, una especie de situación inversa a lo que pasaba en entregas anteriores. Una vez que Luke se separa de la historia, lo que queda acá es bastante estándar. Hay gente que sostiene que Han y Leia no tienen nada que hacer y por eso esta es la película más débil de la trilogía, y creo que es un poco exagerado. Onda, ¿es diferente a ellos dos hueveando con los Minox en episodio 5? ¿La película perfecta? Toda esta subtrama se enfoca en la carrera contra el tiempo de romper la trampa del emperador para que la flota de Lando pueda atacar a la segunda estrella de la muerte. No es la historia, pero jamás fue pensada como el foco. Es normal que el plot B sea menos potente que el plot A. Dicho esto, ya que estamos, sí, la segunda estrella de la muerte es algo redundante, pero ese iba a ser el final original del guión, que se terminó dividiendo en 3. Es una lástima que George no pensó en una propuesta superadora, pero bueno, nadie es perfecto. Posiblemente lo más interesante y potente no solo de la película, sino de las dos trilogías, sea el enfrentamiento entre Luke y el emperador con Vader en el medio. Este enfrentamiento es muy interesante por varias razones. En primer lugar, porque a Luke le fuerzan dos caminos: el que le proponen sus mentores de matar a su padre y el que le propone el emperador de unirse al lado oscuro. Algo que como audiencia de esa época no es tan fácil descifrar, porque si bien ahora, más de 40 años después, sabemos que el bien va a triunfar, acá esta y las anteriores películas te están dando todas las señales de que Skywalker puede caer como su padre. Mata, amenaza de muerte, miente a los ositos, onda engaña a los pobres bichos y les hace creer que Threepio es un dios, y además se rehúsa a seguir el camino del Jedi que le impusieron sus maestros. Si a eso le sumamos que su padre cayó en la misma y que incluso lo vamos a ver en medio del combate utilizando el poder del lado oscuro para domar totalmente a Vader, no era tan fácil decir Luke nunca se uniría a la oscuridad. Es más, en ese prime absoluto el protagonista hasta ataca verbalmente al emperador al criticarlo por su gran ego. Está genial. Lo que además hace tan especial este enfrentamiento es que es distinto, porque mientras en Empire tenemos una batalla física muy difícil de ganar, acá la situación es otra. Luke finalmente está a la altura de poder de su padre, discutiblemente se volvió más poderoso, pero es irrelevante, porque la verdadera naturaleza de este combate es psicológico y emocional, y realmente es medio imposible de ganar. En un sentido es mucho más difícil, porque hasta ahora Luke resolvió todo a los tiros, donde a veces le funcionó y a veces no, y para el colmo todos le piden que siga los tiros contra Vader, mientras vos en el medio no sabés si el man en el proceso se va a volver al lado oscuro. Simplemente una estructura impecable. Para el colmo, esta película crea un nuevo talón de Aquiles a Luke. Originalmente la idea de que hay otro Skywalker nació para que en episodio 5 la audiencia pueda pensar que Luke podía morir y a futuro hacer que episodio 7 sea sobre la búsqueda de este pariente perdido. Pero George no quería saber nada más después de Return of the Jedi, por lo que la sugerencia de Richard de que su hermana sea Leia se volvió una realidad, y la verdad no queda para nada mal. Explica el fuerte vínculo que tienen a través de la fuerza en episodio 5 y las precuelas le dan mucha más prolijidad a la situación. Bueno, en su mayor parte. Do you remember your mother? Your real mother? Just a little bit. Pero además, Leia es re importante porque se vuelve el punto débil de Luke, al saber que la podrían controlar con el poder del emperador, y eso hace que pierda totalmente los estribos y domine totalmente a Vader, sumergiéndose en la oscuridad. No hay escena más potente que cuando Luke, en forma de venganza, le corta la mano a su padre y se da cuenta que ya la había perdido en el pasado y que lentamente él se estaba convirtiendo en un nuevo Vader, que cayó en las garras del emperador, pero de eso nació una pequeña epifanía. Palpatine y sus mentores le están pidiendo, por razones diferentes, exactamente lo mismo: aniquilar a Anakin. Y ahí es cuando la tesis de Star Wars se completa, porque Luke se vuelve más que sus mentores al elegir un nuevo camino que lo vuelve un verdadero Jedi. No pelea, no cede ante la tentación del lado oscuro. Incluso con el nuevo contexto de las precuelas, el punto se vuelve todavía más fuerte, ya que la Orden, con la última generación de Jedi, había perdido el camino, y aunque Obi-Wan y Yoda aprendieron varias lecciones del fracaso, no habían aprendido todo. Entonces uno
pueda apreciar en Luke una nueva forma de ser Jedi que va más allá de esa generación fracasada, irónicamente más parecido a lo que era Qui-Gon. Me pregunto si habrá un hilo temático ahí. Pero sí, es impecable, es una historia que lleva al límite al protagonista y permite mostrar cómo lentamente el lado más humano de Vader sale a la luz hasta lograr finalmente dejar de ser un esclavo. Pero ¿a qué costo? No es difícil darse cuenta, una vez que uno conoce el detrás de cámara de la trilogía original, que George Walton Lucas Jr., en muchos sentidos, es Luke Skywalker, un joven lleno de ideas que con determinación y rebeldía se lanzó a enfrentar un desafío imposible: cambiar el cine para siempre. Star Wars no solo fue un éxito sin precedentes, también redefinió la narración, revolucionó los efectos especiales y sentó las bases del marketing cinematográfico moderno. Pero detrás del mito había un hombre que pagó un precio emocional y creativo enorme por sostener esa galaxia hasta su conclusión en episodio 6. La trilogía original de Star Wars es en parte la historia del crecimiento de un autor, donde la primera película fue un milagro de voluntad, visión y trabajo en equipo. Y en ese equipo, Marcia Lucas, su esposa en ese momento, era un pilar fundamental. Esta muchacha fue una editora brillante y figura sensible. Marcia no solo ayudó a salvar a A New Hope en la sala de montaje, sino que también fue coautora emocional de la saga, incluso salvó episodio 6, luego del primer corte hecho por Richard y su editor. Juntos, esta pareja formaban el corazón de Lucasfilms, pero a medida que avanzaba la trilogía también lo hacía el desgaste. Durante la postproducción de Return of the Jedi, George y Marcia comenzaron su separación oficial. Él, inmerso en un trabajo técnico extenuante y en una lucha constante con sus propias expectativas creativas, empezó a apagarse. Sus colegas lo notaban, estaba más triste, más encerrado. Aún así, logró contar una historia de esperanza. En Jedi, aunque hay pérdidas, la luz triunfa al final, como en las fábulas de antaño. De algún modo, Lucas pudo proyectar en la pantalla su propia convicción de que incluso cuando uno sufre, al final todo puede salir bien. Es más, Marcia, a pesar del divorcio, entiende profundamente a George como autor y persona. Por eso lo ayudó a cerrar esta tercera película, así ambos ya supieran que no iban a tener más un futuro juntos. Todo entre ellos había terminado, pero el respeto mutuo siguió intacto. Tanto así que al día de hoy, Marcia sigue hablando maravillas de George como persona y hasta tiene como una cruzada personal de criticar a Disney en todo lo que hace con la franquicia desde que la adquirió. Pero eso no fue todo. Jedi fue un punto de inflexión para nuestro muchacho. A nivel creativo, Lucas se enfrentó a una revelación incómoda. Él soñaba con delegar futuras películas a otros directores, como lo hizo exitosamente con Irwin Kershner en El Imperio Contraataca, quien comprendió y potenció su visión. Pero su experiencia con Richard Marquand en El Regreso del Jedi fue distinto. Se sintió frustrado al no encontrar el mismo nivel de entendimiento y conexión, e imagino que la experiencia previa con el especial de Navidad tampoco ayudó. Así que, como él mismo ha contado, en ese momento comprendió que si quería seguir haciendo Star Wars, tendría que resignar el control y no estar satisfecho jamás con el producto final o quedarse atrapado en esta saga por siempre. Entonces, George Lucas, la persona, eligió algo distinto. Ser padre. Decidió dejar dormir al George creador, tal vez indefinidamente o a media máquina, trabajando con su mejor amigo en otros proyectos como Indiana Jones, una franquicia donde sentía menos presión y le permitía disfrutar el proceso. Y así, con Jedi se cayó el plan inicial de las 3 trilogías. Había criaturas, mundos e ideas que quedaron en el tintero, y la verdad es comprensible. Desde el inicio, Star Wars fue una hazaña técnica donde casi nada estaba escrito y todo había que inventarlo. Crear esa saga fue también una historia de desgaste personal. Pero en ese agotamiento, Lucas al final, con el pasar de los años, demostró que no había sido derrotado, ya que al igual que su héroe Luke, creció, vivió y se probó a sí mismo y eventualmente volvió para terminar su obra en sus propios términos. Star Wars Episodio 6 es una serie sobre esperanza, donde por ahí que George plantease algo así, estando en medio de un divorcio y en medio de la adopción de una hija sin saber muy bien cómo ser padre, le da todavía más potencia al mensaje. Esta idea de que la vida hay que disfrutarla con altos y con bajos y donde tenemos que dar lo mejor de nosotros. Donde además el creador de la saga tenía una misión clara: destruir el monstruo comercial en el que se había convertido Vader, a pesar de que muchos dentro de la producción le rogaran que no lo hiciera, pero a sus ojos era algo necesario. Return of the Jedi trata de la fragilidad humana, donde nadie es realmente un monstruo porque sí, sino el resultado de nuestras propias acciones y nuestros errores, y en donde el sentimiento más noble que podemos mostrar es la compasión por el otro. Es fantástico porque nos encontramos frente a un final diametralmente opuesto al que hizo Star Wars famoso una vez más, donde a pesar de que nos muestran una estrella de la muerte explotando en medio de la guerra espacial, a uno como audiencia ya no le importa, sino que está preocupado en ser testigo de cómo un padre es salvado por su hijo y lo logra ver por primera vez con sus propios ojos, finalmente siendo libre del pacto que lo hizo esclavo hace tantos años.
eso es todo por hoy. Finalmente hemos terminado la trilogía original. Gracias por llegar hasta acá en este video, que creo que va a ser medio largo. Por si no lo sabes, estoy analizando todos los episodios de Star Wars, incluyendo Clone Wars y otras cositas de por medio. Y bueno, debemos seguir avanzando, primero con los Ewoks y después con las secuelas. Nos vemos la semana que viene.